Shabbat Shalom, está la congregación 20 Finales del sector Candelaria en la carretera número 2 en Arecibo. Y esa que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Seguimos contentos de haber pasado todas estas fiestas, dándole toda honra a nuestro Abacadosh. Y venimos con una nueva parashá porque comenzamos un nuevo ciclo, un nuevo año de parashá, de porciones escriturales para estudiarlas durante todo el año. O sea que tenemos un año para continuar estudiando la palabra de nuestro Rey Supremo y así, ¿verdad?, sacar lo mejor de ella y nosotros poder practicar y llevar una vida según lo requiere la Torá. La parashá de hoy es la parashá número 1 y la parashá se llama Bereshit. Bereshit, que es Génesis. Y esto tiene un significado, el cual significa en el principio. Pero yo quería hablarle algo sobre esto. Génesis o Bereshit es el libro de los comienzos y probablemente es el libro más importante que jamás se haya escrito. ¿Por qué? Porque nos proporciona un dramático relato de los orígenes de la humanidad y de su universo, y la intromisión del pecado en el mundo, los efectos catastróficos de su maldición sobre la raza y los inicios del plan del Creador para bendecir a las naciones a través de su descendencia. La mayoría de los libros de la Torá tratan sobre el contenido del libro de Bereshit, de Génesis, en una forma u otra. Y aparte de esto, sin embargo, el tema de Génesis o Bereshit y la forma sencilla en que está escrito, dice que ha cautivado la mente de la gente durante mucho tiempo. Y al igual que con la verdad escritural en general, este libro ha sido una piedra de tropiezo para muchos de los que se han acercado a él con ideas preconcebidas o prejuicios antisobrenaturales. Pero para aquellos que lo reconocen como la palabra de nuestro Elohim, al que tratan de servir, Génesis, Bereshit, es una fuente de consuelo e iluminación. Si hablamos del autor del Bereshit, de Génesis, tanto la escritura y la tradición están de acuerdo en que Moshe fue el autor humano. ¿Ven? Mire cómo le digo, el autor humano de Bereshit. Yahweh a través de Moshe lo inspiró a escribir los primeros 5 libros de la escritura o el Pentateuco, pero curiosamente es nombrado como el autor de Bereshit, de Génesis. Se sentó y escribió los libros de Shemot, Éxodo, de Levítico, Números y Deuteronomio, Vayikra, Bamidbar y Devarim en hebreo. Entonces, él fue el autor humano y el origen de estos libros. Sin embargo, en lo que se refiere a Bereshit, a Génesis, fue un compilador y editor porque no fue un testigo presencial de los acontecimientos del Bereshit, del Génesis. ¿Por qué? Porque no había nacido todavía. Y él fue testigo de casi todo en el Shemot, en el Éxodo, todo en el Levítico, todo en Números y todo en Deuteronomio, en Devarim. Entonces, Moshe hizo uso de la vía oral, así como las tradiciones escritas y la inspiración del Ruach HaKodesh, para editar, compilar 11 genealogías. Entonces, los títulos del Génesis, el título hebreo del libro es Bereshit, y proviene de la primera palabra en el texto hebreo, que significa en un principio. Y es un hecho común que los nombres de los libros de la Torá hebrea se basan en la primera o la segunda palabra. Y un ejemplo, ¿verdad? Este es el nombre hebreo moderno para el libro. En los tiempos antiguos, el nombre original del libro era Sefer Ma'asah Bereshit. Sefer Ma'asah, Ma'asah Bereshit. ¿Qué significa el libro de la creación o el libro de la Torá de la creación? Desde entonces se ha acortado a simplemente decirle Bereshit o Génesis, pero en realidad se llama el libro de la creación. Entonces, vamos a entrar a lo que es el resumen de estos 6 capítulos. Lo que nos va a decir, dice que Yahweh crea el mundo en 6 días. En el primero crea la luz y la oscuridad. En el segundo forma los shamayim, los cielos, dividiendo entre las aguas superiores y las aguas inferiores. En el tercero establece los límites de la tierra y el mar.
y llama a surgir a los árboles y los pastos de la tierra. En el cuarto día fija la posición del sol, la luna y las estrellas, como señales para calcular el tiempo y como luminarias para la tierra. Los peces, aves y reptiles son creados en el quinto día, y animales terrestres, y luego el ser humano los hizo en el sexto. Y Yahweh terminó su trabajo en el séptimo día. Y el que hace, lo separa como un día de descanso. Entonces Yahweh forma al ser humano del polvo de la tierra, sopla dentro de sus fosas nasales un alma viviente. Originalmente el hombre es una sola persona, pero decidiendo que no es bueno que el hombre esté solo, Yahweh toma una costilla del hombre, lo transforma en una mujer y los casa a uno con el otro. Usted dice, pero ¿cómo los casó? Bueno, él dijo, dejar a padre y madre, si no era su mujer. Se lo dijo ahí mismo. Algo yuxtapuesto, pero sabemos que eso sucedió ahí. Entonces, Adán y Java son puestos en el Gan Edén y son mandados a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la serpiente persuade a Java de violar el mandato y ella comparte el fruto prohibido con su marido debido a su pecado. Entonces Yahweh decreta que el hombre experimentará la muerte retornando al suelo de donde fue formado y que toda ganancia vendrá solamente a través del duro esfuerzo y dificultades. Y entonces el hombre es echado del jardín. Y ahí vemos que Java tiene dos hijos, Caín y Abel. Entonces Caín discute con Abel, lo asesina y se vuelve nómada. Entonces Adán tiene un tercer hijo, Shet, cuyo descendiente es en la 10ª generación, Noah, que es el único hombre justo en un mundo corrupto. De eso es lo que se trata estos 6 capítulos, le hicimos un resumen, y entonces vamos a entrar de lleno a la parashá. En el versículo 1, capítulo 1 y versículo 1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. O sea, Bereshit, Boré o Borá, Elohim, de Shamayim y Ares, los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que Yahweh no usó material que ya existía para crear la tierra. Yahweh habla y las cosas que no existían antes surgen, comenzando con el universo mismo, que anoche explicábamos lo que era universo, de uni, que es único, y verso de palabra, única palabra. Entonces en el hebreo antiguo la palabra bara, creo, es específica, significa crear de la nada, lo que muestra que Yahweh creó el mundo de la nada, no de sí mismo. La creación es un acto exclusivo de Yahweh, no es un accidente, no es un error, ni es un producto de una deidad inferior, sino que es Yahweh en su expresión en sí mismo. Miren qué hermoso, ¿verdad? Esta explicación. En el capítulo 1, versículo 4 dice, y vio Yahweh que la luz era buena y separó Elohim la luz de las tinieblas. ¿Cómo se consigue orden en una situación caótica? La tierra se encuentra en un caos, sin orden, vacía, con tinieblas, con un abismo profundo. Entonces sucede algo maravilloso ahí. Una palabra enérgica del Todopoderoso se introduce en el desorden y crea la luz. Una luz que buena. Pero la luz no es enviada al caos para hacer otra parte de la masa desordenada existente. La luz es enviada al mundo para confrontar el desorden. Entonces, en lugar de mezclar la luz con las tinieblas para que fuera una masa gris, el Todopoderoso hace una separación muy marcada entre la luz y las tinieblas. Y esta separación es una de las acciones principales que son exigidas para crear un universo ordenado. ¿Qué implica esa separación? Implica hacer una clara línea divisoria entre una cosa y otra. Por lo tanto, los límites fuertes, importantes, bien marcados y permanentes son una de las condiciones fundamentales para que este mundo pueda permanecer y desarrollarse. Si los límites que ha marcado el Todopoderoso fueran borrados, el mundo entonces se volvería un caos. Yahweh le dijo al mar,
hasta aquí vas a llegar. Y la tierra tiene que su expansión. Entonces, si eso se sale de control, pues entonces ¿qué va a haber? Un caos. Entonces, este principio es válido para todo el mundo en que vivimos una sociedad que es dirigida por medio de límites bien marcados que dividen entre una cosa y otra, y especialmente entre lo bueno y lo malo y lo que no es bueno. O sea que es una sociedad que tiene buenas condiciones para permanecer y desarrollarse. Una sociedad que no tiene límites bien marcados está en el camino a la corrupción y al caos. Una sociedad de principios es fuerte, una sociedad de impulsos es débil. ¿Ven? De principios es fuerte, pero de impulso es débil. Entonces, una familia que se dirige mediante límites marcados entre una cosa y otra tiene buenas condiciones para permanecer y desarrollarse. Una familia que no tiene límites marcados está en el camino de la desintegración. He escuchado dice, pero es que este no tiene límites en lo que hace. ¿Por qué? Porque está caminando en banda por ahí para abajo. Una persona que sabe poner los límites correctos y dividir entre lo que es bueno y lo que no es bueno, tiene un buen fundamento para desarrollarse en algo grande. Un hombre que está atado por las cadenas de la adicción nunca podrá ser liberado si primero no obtiene ayuda para vivir según normas y principios fuertes. ¿Por qué es esto precisamente, verdad? La falta de límites y la incapacidad para dividir entre lo bueno y lo que no es bueno, lo que le ha hecho caer ¿en qué? En el fango. Entonces, si experimentas un caos en alguna área de tu vida, tienes que empezar a separar entre lo bueno y lo que no es bueno, poner límites bien marcados y constantes y mantener esos límites. Entonces, así tú podrás obtener una orden en una situación caótica. Pues entonces que decimos que el Creador te ayude a ver la luz que Él envía en tu mundo para que puedas aprovecharla y separarla de lo que no es luz y para que puedas aprender a poner límites y decir hasta aquí, pero nada más. Entonces experimentarás cómo el caos es repuesto por orden y tendrás la shalom, la paz en tu alma y podrás alcanzar lo que el Todopoderoso ha pensado para tu vida. Continuamos en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, y dijo Yahweh, sean lumbreras en la expansión de los Shamayim para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los Shamayim para alumbrar sobre la tierra, y fue. ¿Cuál es la misión principal de las lumbreras celestiales? Porque ellas tienen una misión. Cuando el Todopoderoso decidió hacer las lumbreras, expresó el orden de prioridades en la misión de todas ellas. Lo primero que dijo fue que serviría para separar entre el día y la noche. Y la segunda misión es marcar el tiempo con sus diferentes eventos importantes en su trayecto. La tercera misión del sol, la luna y las estrellas es alumbrar sobre la tierra con todo lo que eso conlleva. Entonces, ¿no sería más lógico pensar que la misión principal de la lumbrera es alumbrar sobre la tierra y especialmente si pensamos en todos los beneficios que la tierra y sus moradores reciben del sol? Es imposible vivir en la tierra sin la aportación del sol. Imposible. Porque no hay sol y usted sabe que se pone frío inmediatamente todo. El sol es tan importante para nuestra existencia que muchos pueblos y muchas culturas a lo largo de la historia lo han adorado como su Dios principal. Pero no obstante, la Torá revela que el sol tiene un creador y por lo tanto esa práctica es rechazable. Volviendo al tema, ¿cómo es que el Todopoderoso no menciona como primera función del sol y las demás lumbreras el alumbrar sobre la tierra? ¿Por qué él no lo menciona? Porque hay dos prioridades más importantes para él. Una de ellas es marcar las estaciones y los tiempos, incluyendo todas las fiestas de su programa de redención
revelado al pueblo de Israel. Pero, aunque esa misión sea más importante que la de alumbrar sobre la tierra, no es la más importante. La más importante es separar entre el día y la noche. Porque otra vez vemos la importancia en la creación de las separaciones entre diferentes cosas. O sea que en este caso se trata de una separación en el tiempo y también entre luz y tinieblas. Todo tiene un límite, ¿verdad? Una marca. Entonces, las tinieblas no son otra cosa que falta de luz. En una sombra hay menos luz y muchas veces se puede ver una clara separación entre el área alumbrada por la luz del sol y otra área donde hay sombra. La sombra tiene menos luz. Entonces, la noche tiene menos luz que el día porque la noche es el producto de una sombra. Solo la luna y las estrellas transmiten una luz directa a la tierra y por eso hay menos luz durante la noche que durante el día. Sin embargo, en la noche sigue habiendo algo de luz. ¿Por qué? Porque las tinieblas de la noche no son totalmente oscuras. La oscuridad no siempre es muy oscura. O sea que es en relación con la luz que las tinieblas se vuelven más tinieblas. Entonces la luz produce una separación. Entonces el Todopoderoso vio que la luz era buena, pero no está escrito que las tinieblas fueron consideradas malas. Más adelante, cuando el Todopoderoso había creado todo, vio que todo era bueno en gran manera. Eso lo vemos en el capítulo 1 y versículo 31 de Bereshit. Incluidas las tinieblas de la noche, y así que en relación con la luz de las tinieblas no son tan buenas, pero no son malas. Las tinieblas son necesarias y tienen su función en esta creación llena de ¿qué? De separaciones. Así que es muy importante para el Creador que haya una separación entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas. Y la tarea de separar es la más alta misión del sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿por qué esta misión es la más importante? ¿Qué podemos aprender de esto? Pues aprendemos que para el Todopoderoso es muy importante hacer una diferencia entre el día y la noche. ¿Por qué es tan importante hacer una diferencia entre el día y la noche? Porque ciertas cosas tienen que suceder durante el día y otras cosas durante la noche. O sea que el hombre fue creado ¿para qué? Para estar despierto durante el día y dormir por las noches. Entonces, esta es una de las verdades más básicas de la creación. El hombre fue creado para trabajar de día y dormir de noche. En ningún momento Abba dijo, trabaja de noche y duerme de día. Entonces, para tener armonía en la vida, es importante seguir este orden natural. Entonces, después de la invención de la luz artificial, el hombre se ha acostumbrado más y más a alterar este orden y una gran parte de los habitantes del mundo hoy en día no se acuestan de noche, sino de día. Entonces, esto es una alteración de lo establecido y crea un desorden en el ser humano y trae consecuencias negativas en su cuerpo y su alma. No obstante, hay momentos cuando el hombre puede alterar este orden y no dormir durante varias horas de la noche o durante una noche entera, pero esos momentos son excepcionales y no deben repetirse demasiado para no causar daño al ser humano. Así que el Todopoderoso quiere enseñarnos la importancia a nosotros de la separación entre el día y la noche. ¿Por qué? Porque el día fue creado para que el Creador sea alabado de una manera especial, como está escrito en el Salmo 113:3. Nos dice, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, exaltado o alabado sea el Shem, el nombre del Creador. Y no solamente el hombre fue creado para dar alabanza durante el día, también las mismas lumbreras están alabando a su Creador, como está escrito en el Salmo 148:3, donde dice, alabadle sol y luna y alabarle todas las estrellas luminosas. Imagínense que todos ellos le tienen que dar honra a nuestro Padre. Entonces, así que por la mañana cuando el sol sale es el momento, ¿verdad?, de levantarse, de darle toda la alabanza a Abacadosh, alabar a Yahweh. ¿Por qué? Porque Él te espera cada mañana. Dice, ¿verdad?, en uno de los salmos, temprano yo te buscaré. Y cada mañana, porque te desea, Él desea y se goza con tu presencia. Entonces no pierdas la cita con Él mañana por la mañana.
Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder estar alerta por la mañana? Acostándose suficientemente ¿qué? Temprano, para no tener sueño a la hora de presentarse ante Abba, porque de esta manera entonces podemos servirle de manera más agradable. En el Salmo está escrito que el sol, la luna y las estrellas alaban al poderoso. O sea que esta función de las lumbreras, de marcar la separación entre el día y la noche, una constante alabanza al Creador. Entonces aprendamos de esto la lección de separar bien entre el día y la noche, convivir con lo establecido por el Creador y no te quedes demasiado tiempo antes de dormir por la noche. Acuéstate a tiempo, no malgaste las horas de la noche para no dormir y prepárate para presentarte ante tu Padre Celestial por la mañana y tendrás un día mucho mejor. ¿Por qué? Porque dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 5 y 8, no somos de la noche ni de las tinieblas, nosotros somos ¿de qué? Del día. O sea que aún la Escritura nos deja saber a nosotros que somos del día y que no somos de la noche. Continuamos entonces en el capítulo 2 y versículo 3, donde dice: y bendijo Yahweh el séptimo día y lo separó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Tiene la misma importancia todos los días de la semana. Yo he escuchado que la gente, cuando uno le dice, no, yo guardo el Shabbat, ay, pero si todos los días son iguales, todos los días es lo mismo. Pues entonces yo te pregunto, ¿tienen la misma importancia todos los días de la semana? Después de haber fijado las tareas de los cuerpos celestes luminosos y de haber creado el ser humano a la imagen y semejanza del Todopoderoso, el Creador introduce un tiempo específico en este mundo que Él separa de una manera muy especial. Y este tiempo de 24 horas desde la caída del sol hasta la caída del sol una vez por semana es llamado ¿qué? Shabbat. Shabbat es una palabra hebrea que significa parada. Usted tiene que hacer una parada. Entonces es el único día de la semana que ha sido bendecido. Cuando el Creador hizo una separación entre luz y tiniebla, que eso está en el capítulo 1, versículo 4 y versículo 18, entre aguas y agua, capítulo 1, versículos 6 y 7, entre día y noche, capítulo 1 y versículo 14, dice que utilizó la palabra hebrea badal, B-A-D-A-L, badal, que significa separar, apartar, diferenciar, excluir. Pero cuando separa el séptimo día del resto de los días, usa otra palabra, Kadash, K-A-D-A-S-H, Kadash, que significa apartar para uso divino, dedicar, entregar, separar. Mientras que la palabra hebrea badal se usa para todas las diferentes áreas de la creación, la palabra Kadash está enfocada hacia el Creador. Cuando algo es apartado con la palabra Kadash, significa que está dedicado a Yahweh para ser su exclusiva posesión, sobre la cual Él posee todos los derechos. Cuando algo haya sido dedicado al Creador, no puede ser utilizado por otro o para otra cosa que no sea en un servicio divino. Lo que apartaste para Yahweh es para Yahweh. Tú no puedes venir, ay, no, déjame hacer entonces esto para otra cosa. No, así no es. Entonces, el Shabbat, el séptimo día de la semana, el sábado, ha sido reservado para el Todopoderoso desde el mismo principio de la creación. Es su día y Él ha reservado el derecho de disponer de él totalmente. Por eso el hombre tiene el deber de respetar ese día de una manera especial. De este modo, ese día se convierte en un Mishkan, en un templo en el tiempo donde el hombre podrá rendir servicio al Creador y por medio de cesar de intervenir en la creación. Lo mismo que Él hizo y relacionarse con Él de una manera muy especial y entonces así recibir de su esplendor. No encuentro nada en las Escrituras que diga que el Shabbat haya sido quitado de la humanidad y entregado exclusivamente al pueblo de Israel. Nuestro gran rabino, y mira a ver si usted sabe quién dijo, el sábado, el Shabbat, se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat.
Eso está en Marcos 2:27, Yeshua. Entonces el Shabbat fue hecho para Adán, el ser humano y sus descendientes. Y el Creador separó el Shabbat y retuvo su mano de crear. O sea que de esa manera enseñó a Adán, al ser humano, cómo separar el Shabbat y a no intervenir en la creación durante ese día. O sea que Adán fue creado a la imagen y semejanza del Creador. Y por eso él mismo, lo mismo que su Padre Celestial, reposó durante el séptimo día y lo dedicó para la cabot, para el esplendor y exclusiva posesión del Creador. Prepárate para un cese durante 25 horas antes de la caída del sol y el próximo sexto día de la semana, viernes. Cocinamos toda la comida que se necesita para el Shabbat antes de la puesta del sol. Compramos todo lo que se necesita antes de la caída del sol para poder disfrutar de todo lo bueno que el Creador nos da. Entonces hay que apagar todo lo que no es necesario para la supervivencia y hacer una verdadera parada y relacionarte con Yahweh en oración, en alabanza, en buena comida, en estudio de la Torah, en reposo en la congregación. Entonces vas a experimentar algo del propósito con este día que fue introducido un día después de la creación del hombre, y solo el que entra en el Shabbat para separarlo podrá entender y experimentar qué grande bendición ha incluido el Creador precisamente en ese día especial. Y el que aprende a recordar y guardar el Shabbat experimentará crecimiento espiritual y tendrá una buena base para poder llegar a ser aquel hombre que ha sido destinado para ser ¿qué? El hombre escogido con un propósito. Y ese propósito es ¿para qué? Para buscar la presencia del Poderoso. Yahweh solamente te pide un solo día. Un solo día. Miren lo que le dice. 6 días trabajarás. Tienes 6 días para hacer todo lo que tú quieras. Pero oye, yo te estoy pidiendo un solo día. Más al séptimo. El séptimo día, el que yo he apartado, el que yo he consagrado, el que yo he separado, yo necesito que ese día tú hagas un cese en todas tus acciones y te detengas y celebres conmigo. Me lo dediques a mí, estés ahí buscando mi presencia, estés ahí descansando, para que entonces podamos recibir la bendición y luego comenzar ¿a qué? A retomar los próximos 6 días. Mire que todo lo que el Padre Celestial hace para nosotros, Él lo hace con beneficio. Él no lo hace para molestarte o para Shabbat o fastidiarte, como dice la gente, porque a veces la gente pasa por la ay, que aquel tiene la culpa. ¿Culpa de qué? La culpa la tenemos nosotros, porque si nosotros obedecemos los mandamientos, entonces trabajamos, ¿verdad? Como Él dice, trabaja 6 días y el séptimo descansa. Descansa, muchacho, porque tú te mueres, te da una enfermedad, te pasa cualquier cosa y el trabajo se queda. Y entonces tú eres reemplazable, porque tú te vas, pero llega otro. ¿Ves? Entonces es mejor obedecer a Abba y hacer como Él dice, 6 días trabajo y el séptimo descanso en su presencia, para que me siga dando ¿qué? Salud y vida. Pero si te vas a trabajar los 7 días, acuérdate, y nos tenemos que acordar de una cosa, que el que da provisión, el que da bendición, el que te suple esto se llama Yahweh Sebaot. Tú te puedes matar como tú te quieras matar trabajando, pero si Abba dice, pues está bien, tienes 10, pero vas a gastar 15 por acá, porque siempre te va a venir una situación, siempre vas a tener que ¿verdad? Pues entonces mejor trabajo, como dice el Poderoso, y busco su presencia en el día señalado por Él. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 2 y versículos 22, versículos 22 y 23. Dice, y de la costilla que el Creador Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¿Cómo el primer hombre obtuvo tanto conocimiento?
Las traducciones de las escrituras divinamente inspiradas nunca podrán expresar la riqueza del original que vino del Shamayim, del cielo. En el texto original hebreo hay un juego de palabras entre hombre y mujer. La palabra hebrea para hombre en este texto es ish, I-S-H, ish. Y la forma femenina es isha, isha, I-S-H-A, acentuada, isha, que se ha traducido como mujer. Sin embargo, en el castellano no se ve la relación gramatical entre hombre o varón y mujer. ¿Por qué? Porque algunas traducciones han optado por introducir la palabra varona como una variante femenina de varón. Sin embargo, esa palabra no existe en el idioma castellano. Solo en el hebreo se puede entender, porque Adán dijo, esta será llamada Isha, porque del Ish esta fue tomada. Ahora, antes de la creación de la mujer, Adán había tenido una tarea muy importante. ¿Cuál fue esa? De dar nombre a todos los animales. Y originalmente los nombres no servían solo para diferenciar entre una cosa y otra, sino también para mostrar el carácter y la misión de cada ser vivo. Así que Adán tenía una capacidad súper grande para discernir el carácter y la misión de cada animal. Entonces, ¿cómo él podía hacer esto si acababa de ser creado? Él acababa de ser creado. Pues la respuesta se encuentra en los versículos citados arriba. Primero está escrito que el Todopoderoso formó una mujer, una Isha, la trajo al hombre. Entonces, ¿cómo podía Adán saber lo que Yahweh estaba haciendo cuando él estaba en un sueño profundo? Según el capítulo 2, versículo 21. Esto nos enseña que aunque el cuerpo estaba dormido o anestesiado, su alma superior, su Neshama, no estaba dormida, sino consciente, y podía percibir lo que estaba sucediendo a su alrededor. Entonces, el primer hombre, el Adán HaRishon, fue creado con esa capacidad espiritual. Su hombre interior superior tenía una capacidad espiritual para escudriñar, para percibir y entender todo lo que le rodeaba, incluso lo que había en la mente del Creador. Y lo que Yahweh hacía y decía, Adán lo sabía por revelación. Y así fue creado el ser humano. Sin embargo, esa capacidad perceptora fue muy dañada cuando el pecado entró en él por medio del fruto prohibido, y el hombre que nosotros conocemos actualmente no tiene más que un minísimo rastro de lo que tenía al principio. Adán sabía por revelación no solamente cómo el Creador había sacado una de sus costillas y formado una nueva criatura maravillosa, sino también cómo él la había definido. Entonces, cuando Adán la vio, le puso el mismo nombre que el Creador le había dado cuando la formó, Isha. Isha es ¿qué? Mujer. Entonces, las escrituras hebreas tienen por lo menos 5 diferentes términos para el ser humano. 2 de ellos ya los hemos conocido hasta ahora, Adán e Ish. Y el término Adán tiene que ver con la tierra, Adamá. Y el término Ish denota un ser muy alto con realeza y dominio. Y los mensajeros celestiales, que son los malach, los ángeles, son definidos como Ish. E incluso el Creador mismo se denomina con ese término, según Éxodo 15:3. Por lo tanto, el Creador y luego Adán ponen un nombre muy considerable sobre la mujer, un nombre de honra que revela su naturaleza y misión, y tiene estatus de alteza y realeza, con la capacidad de reinar juntamente con su marido. O sea que él es Ish, forma masculina, y ella es Isha, forma femenina, y dice que ambos fueron creados para reinar juntos, según el capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces la palabra Ish está relacionada con Esh, que es fuego. Y el segundo hombre, según 1 Corintios 15, 45 y 47, fue creado con la misma capacidad espiritual que el primero.
sin pecado, pero con un cuerpo semejante al cuerpo de pecado del primer Adán en su estado caído. Y de la misma manera como el primer Adán, el segundo hombre, el Hijo del Hombre, pudo percibir y entender por su ruach, su espíritu, lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él ya sabía que el hombre en el árbol se llamaba Zaqueo, eso usted lo ve en Lucas 19:5. Y ya él había visto lo que Natanael estaba haciendo debajo de la higuera, Johanan 1:48. Y de esa forma él podía reinar en cada circunstancia dirigido por el ruach del Creador. Pero como los versículos que nos ocupan muestran que el primer hombre no hacía otra cosa que repetir el nombre que el Creador ya había dado a la mujer, así el Hijo del Hombre no hacía otra cosa que repetir y transmitir lo que el Creador estaba dando a su ruach, a su espíritu. Johanan 5:19. La independencia del alma fue la causa del pecado principal. En la salvación del hombre existe la restauración de la capacidad espiritual para escudriñar, percibir y obtener información de todas las cosas que rodean al hombre. Hoy en día la gente no puede percibir nada. ¿Por qué? Porque la gente anda con el celular en la mano. Y entonces ustedes los ven, cruzan la carretera con el celular en la mano, no miran para arriba, no miran para abajo, no miran quién está al lado de ellos, no miran si viene alguien acechándole, si alguien le va a robar, no están pendientes a nada. Ahí el celular, son como robots, son como gente autómata. Así. Por eso que dice que todos van como corderos al matadero. Entonces la independencia del alma es la causa entonces del pecado principal. En la salvación del hombre existe la restauración de la capacidad espiritual para escudriñar, percibir y obtener información de todas las cosas que rodean al hombre. Y esta restauración del hombre está a la disposición de todos los que entran en el Mashiach por el nuevo nacimiento, como está escrito en 1 Corintios 2:10. Pero Elohim nos las reveló por medio del ruach, porque el ruach todo lo escudriña, aún las profundidades de Yahweh. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Esfuérzate para someter tu alma a la percepción espiritual y vive según la información que el ruach del Creador te está revelando. Y así vas a poder ser restaurado como ser humano y llegar a las alturas de tu primer padre, Adán, y tu segundo padre, que va a ser el Mashiach. Entonces esa es la forma correcta de ejercer dominio sobre las circunstancias. Así fue creado el hombre y así el Creador quiere que vivamos todos los días y todas las noches. Continuamos en el capítulo 4, versículos 5 y 7. Dice: pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por eso Caín se enfureció, andaba cabizbajo. Entonces el Creador le dijo: ¿y por qué tú estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte y no obstante, tú puedes dominarlo. ¿Cómo Caín pudo haber evitado el asesinato? Porque solamente vemos que lo mató, pero él pudo evitarlo. Ya Yahweh le estaba hablando. Caín, el primogénito de Adán y Jabá, pasó por una crisis muy profunda. ¿Por qué? Porque su ofrenda a Yahweh no había sido bien recibida. Y el problema no era que a Yahweh no le gustase lo que él le ofreció, sino los motivos de su corazón cuando lo ofreció. O sea que el Creador ve lo que hay en el corazón y la razón que hay detrás de las acciones. Y para Él no es más importante lo que hagas, sino por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Caín dio una ofrenda, pero no fue bien recibida. Y el texto que nos ocupa dice que Yahweh no miró a Caín y su ofrenda. Primero se trata de Caín y luego de ¿qué? De su ofrenda. Yahweh no estaba mirando la ofrenda. Estaba mirando primero ¿a quién? A él. O sea que el Creador no miró con agrado a Caín y por eso no pudo recibir su ofrenda. Entonces, ¿cuál fue el problema de Caín? Sus motivos no eran correctos. Su corazón no estaba entregado a Yahweh. Buscaba sus propios intereses y no los del Creador.
Entonces presentó una ofrenda por causa de sí mismo o por causa de lucir ante los demás, pero no por tener un corazón recto ante Yahweh. El Creador no se impresiona por las acciones exteriores sin camaná, sin intención, sin concentración. Que usted tenga y que sea una intención adecuada. Acuérdate de esto. No es lo que haga lo más importante delante de Yahweh, sino el por qué lo estás haciendo. Ahora, Yahweh, que no puede ser engañado, porque la misma Torah dice que Él no puede ser burlado, y dice que no hay hombre que lo pueda coger de lo que Él no es. Él quiso aprovechar la ocasión y enseñar a Caín una lección importantísima que pudo haber salvado su vida y la de su hermano. O sea que de alguna manera expresó que no se agradó de él ni de su ofrenda, pero en lugar de revisar su corazón y de cambiar su actitud, hacer teshuvá, arrepentimiento, Caín optó por seguir su inclinación al mal, el yetzer hará, y dejar lugar para una ira que le quemaba de tal manera que su rostro cayó. Entonces el texto hebreo dice literalmente que su rostro cayó. ¿Qué pasa cuando el rostro cae? Pienso que se trata de tres cosas. Primero, la expresión de la cara cae por causa de un cambio de postura de los músculos faciales. Si estás así, ahí sabes que estás molesto, ¿verdad? Estás serio, no quieres hablar con nadie. Segundo, una mirada hacia abajo o desviada, o sea que no quieres mirar a nadie, vas caminando. Y tercero, una cabeza inclinada hacia abajo. ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada. ¿Pero qué tú tienes? No tengo nada. ¿Pero por qué estás así? No estoy de nada. Y no le mira la cara a la persona. Entonces, cuando la ira llenó el alma de Caín, ya no pudo tener una cara alegre. Toda su expresión corporal hablaba de lo que había en su interior. Y Yahweh le preguntaba, ¿por qué estás ardiendo de ira? ¿Y por qué está tu cara así decaída? Y de esta manera le dio una oportunidad para reflexionar y cambiar de actitud y hacer teshuvá. Bueno, Yahweh, estoy así porque pienso que tú no aceptaste mi ofrenda porque a lo mejor la de Belén era mejor que la mía. Y Abba le hubiera dicho, no, mi amor, las cosas no son así como tú piensas. Y hubiera él entrado en razón, porque la palabra de Yahweh dice, hazme recordar y entremos en razón. Y él hubiera hecho que Abba hubiera entrado en razón. Pero en lugar de hacer caso a las correcciones de Abba, siguió su camino de maldad. Entonces el Creador le dio una palabra muy precisa para no tener que seguir en su camino a la muerte y escoger la vida. Con esa palabra Caín hubiera podido elegir otro camino. ¿Cómo? Por medio de hacer una elección interior de cambio de actitud. Yahweh dijo que Caín tenía la posibilidad para dominar el mal que estaba deseando tomar control de todo su ser. Entonces Caín podía haber dominado la ira. Usted sabe que hay gente que coge clases de ira, control de ira. Hay gente que tiene que ir a coger clases de control de ira, porque le entra ese espíritu. Y cuando le entra el espíritu de ira, lo que sacan por esa boca son sapos y culebras. Y no le importa si es creyente o no es creyente, y no le importa si tiene alguien alrededor, que la escritura dice grande número de testigos tenemos, no le importa nada. O sea que cuando la ira toma posesión de esa persona, ¿qué es lo que hace? Se transforma. Se transforma en una persona que usted dice, pero muchacho, pero yo no pensé que tú eras así. Porque caras vemos y corazones no sabemos. Y caras vemos y traumas psicológicos tampoco sabemos. Entonces, la persona que no puede dominar su ira se encuentra en ¿qué? En un grave problema. Yahweh dijo que Caín tenía la posibilidad para dominar el mal que estaba deseando tomar control de todo su ser. Entonces Caín podía haber dominado la ira,
Caín podía haber impedido que su rostro cayera. Caín había sido creado para ejercer dominio en este mundo y también en su mundo interior, donde había una guerra entre el bien y el mal. Yahweh le dio la llave para salir de su cárcel de pecado. Entonces, ¿cómo podría haberlo hecho él? Por medio de escoger lo bueno y decir no a la ira, a la envidia, al deseo de dañar al hermano. O sea que se trataba de una elección. ¿Qué poder tenía Caín en su interior? Yo puedo decidir, yo puedo hacer el bien o yo puedo hacer el mal. Yo puedo darle vida o puedo matarle. Entonces Yahweh le dio autoridad para dominar el pecado en ese mismo momento, cuando el mal estaba invadiendo su alma. Pero Caín no quiso cambiar y las consecuencias entonces fueron desastrosas. Dos cosas podemos aprender de esto. Primero, si el pecado quiere dominar nuestra alma, tenemos la capacidad dada por el Creador para decir no y optar por el bien. Porque dice la Escritura que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado entonces por pecado. Tú puedes hacer lo bueno, pero si a ti no te place y no quieres hacerlo, entonces esto te es contado a ti por pecado. Entonces no podemos echarle la culpa a nada ni a nadie si pecamos, porque nosotros somos responsables por haber dejado lugar al mal en nuestra alma. Si optamos por el bien, aunque nuestras emociones estén ardiendo en nuestro interior, el Creador nos va a ayudar a dominar nuestra mente y superar el pecado y sus consecuencias desastrosas. Y usted dice, ¿por qué usted ve que hay tanta gente en la cárcel? Porque en un momento dado vieron una acción de otra persona amada, no tuvieron control y cometieron un error. Y fueron a tener quizá un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre, ¿verdad?, necesario para la sociedad. En un momento de ira permitió que le invadiera y fue a tener a la cárcel. Y lo mismo con una mujer. Usted sabe las veces que uno ha tenido que morderse la lengua, porque eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que clamar al poderoso, porque Yahweh dice, porque yo te he dado poder, autoridad y dominio propio. Entonces, si Él nos da dominio propio y nosotros tenemos que analizar, pensar inmediatamente, ¿qué yo voy a hacer si yo soy un creyente? Y si yo como persona creyente que digo que voy a una congregación, me comporto peor que un impío, peor que un mundano, entonces no tienes dominio propio. Entonces hace falta un poder muy grande para dominar su mente, más que para la conquista de una ciudad, como está escrito en Proverbios, capítulo 16, versículo 32, donde dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, que ese poder está en el interior del hombre, y el Creador le dijo a Caín que podía dominar el pecado. Por eso solo era responsable por haber negado el bien y optado por el mal y sus consecuencias. El mal empieza en nuestro interior, y en el interior es donde tenemos que vencer la batalla entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque dice que el pecado se te mete ¿por dónde? Por los ojos, te llega a tu corazón, allí se preña y dice que pare ¿qué? Pecado. Entonces la segunda cosa que podemos aprender de esto es que a Yahweh no le agrada un rostro caído. Él nos creó para estar alegres y no deprimirnos, ni caídos, ni amargados. Y hermana, ¿cómo estás? Sí, como Yahweh quiere. No, porque Yahweh no te quiere ver así. ¿Quién dijo eso? Yahweh te quiere ver alegre, no te quiere ver amargado. Ah, que estoy amargado. Oiga, para usted ser feliz, usted no necesita a nadie. Usted necesita a Yahweh solamente y aceptarse usted como usted es, para usted ser feliz. ¿Por qué? Porque usted vino solo a este mundo y solo usted se va a ir. Pues entonces usted tiene que ser feliz con lo que usted no trajo a este mundo, que lo adquirió después que vino a este mundo. Entonces, Él nos creó para estar alegres y no deprimirnos, ni caídos, ni amargados. Entonces nosotros podemos optar por no dejar caer nuestro rostro en los momentos de lucha y de adversidad en la vida. Entonces nosotros podemos optar por otra cara y levantarla. Cojan consejo mío.
Yo estoy pasando por el valle de sombra y de muerte, pero ahí estoy riéndome, con mi cara levantada. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto cuando tantas cosas pesadas invaden nuestra alma en muchas ocasiones? La respuesta de nosotros está en el Salmo 121. Dice, cántico de ascenso gradual. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? De Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. O sea que la introducción de este salmo dice que es un cántico ¿de qué? De ascenso. Es un cántico que te ayuda a subir a las alturas espirituales. ¿Por qué? Porque el canto de alabanza al Creador es la única manera que yo he encontrado que me puede ayudar a no dejar que las emociones negativas invadan mi alma en los momentos de crisis. Si le alabo a pesar de lo negativo, Él me va a ayudar a poder levantar mi rostro, como está escrito en el Salmo 43:5. ¿Por qué te abate su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Yahweh, porque aún tengo que adorarle. Tengo que alabarle a quien es la salud, la salvación de mi rostro y el Elohim mío. Entonces que tu rostro siempre esté levantado. No importa por lo que tú estés pasando, no importa lo que la gente te haga, no importa el que se levantó en contra tuya, usted mantenga su frente en alto, mirando siempre al blanco de la soberana vocación, Yahshua HaMashiach. Entonces continuamos en el capítulo 5, versículos 21 al 24, dice, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Yahweh 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Elohim y desapareció porque Yahweh se lo llevó. ¿Qué tienen en común Enoc y Elías? Los 11 primeros capítulos de Bereshit cubren unos 2000 años de la historia de la humanidad. Ahora han pasado casi 6000 años desde la creación de Adán. Es decir, en 11 capítulos expuestos de las Escrituras, el Creador nos narra la tercera parte de la historia de la humanidad. Y esto nos enseña que cada palabra, cada letra, cada espacio entre las letras tienen algo importante que decirnos. Las Escrituras no hablan mucho del profeta Enoc, Hanoch en hebreo. Solo 4 versículos cortos en Bereshit hablan de su vida. Entonces, Yahweh ha optado por escribir a las generaciones futuras solo algunas palabras sobre este personaje tan importante en su día. Por lo tanto, en estos 4 versículos hay grandes verdades reveladas que nos ayudan a entender los tiempos del fin y ser perfeccionados para las cosas que van a venir. Hay 3 temas principales que son revelados de la vida de Hanoc: su vida familiar, su caminar con el Todopoderoso y su desaparición sobrenatural. A los 65 años sucedió algo tan importante en la vida de Hanoc que cambió totalmente su modo de vivir. Antes no había caminado con el Todopoderoso, pero ahora empezó una relación tan íntima con el Creador que su fin en este mundo no terminó como los demás. ¿Qué fue lo que sucedió esos 65 años? Acuérdense que los 65 de antes no son los de ahora. Entonces, a los 65 años tuvo un hijo. ¿Y tuvo un hijo? Sí. A los 65 él tuvo un hijo por primera vez en su vida. El nacimiento de su hijo era Matusalén, Metushelá en hebreo, y marcó su vida para siempre. O sea que el nombre de Metushelá significa murieron, envió, o su muerte envió. Entonces, si hacemos un estudio de los años de las generaciones de estos capítulos, nos vamos a dar cuenta de que justamente en el año de la muerte de Metushelá vino el diluvio sobre el mundo.
y dice que mató a todos menos 8. Y en el momento del nacimiento de su hijo Hanoc, que era profeta, tuvo la revelación de lo que iba a pasar 969 años más tarde, cuando este maravilloso ser que acababa de nacer iba a morir. Entonces, esta revelación de la destrucción de casi todos los hombres de la tierra y de la tierra misma causó un impacto tan fuerte en la vida de este hombre que empezó a poner las prioridades de su vida en un orden correcto. Nosotros sabemos que viene el Mashiach, pues entonces nosotros tenemos que comenzar a poner prioridades en nuestras vidas, ser más espirituales y menos materialistas. ¿Ven? Entonces, ¿para qué digo yo si luego todo va a ser inundado? Una pregunta. Mejor dedicarme a lo que tiene un verdadero sentido y lo que podrá permanecer eternamente. Y después del nacimiento de su primer hijo, Hanoc empezó a caminar con el Todopoderoso. Y el nacimiento de un hijo es algo muy importante en la vida de una familia. El impacto de este nuevo ser creado que ahora se introdujo en la vida de Hanoc y de su esposa le ayudó a acercarse a Yahweh y caminar con él. O sea que este es el verdadero propósito con los hijos: ayudar a los padres a acercarse al Creador y caminar con él, no a separarse. Yo tengo un hijo, ahora yo no tengo tiempo para dedicárselo a Yahweh, ahora tengo que darle tiempo al hijo mío y estar con él. Entonces, ¿qué hace Abba? Pues si ya antes me servía y te doy esto y ahora no me sirve, pues vamos a quitar esto, vamos a quitar lo que estorba entre nosotros. Entonces, muchos ven a los hijos como un estorbo para poder realizar sus sueños, sus obstáculos, para tener una vida placentera. Sin embargo, los hijos son regalos del Creador dados a los padres para que puedan conocerle más y también transmitir a las siguientes generaciones las revelaciones de los Shamayim. O sea, usted es responsable, porque cuando usted presenta un hijo aquí, usted se compromete y dice que usted se compromete a llevarlo, ¿por qué? Por el camino donde él va a ir conociendo al Poderoso poco a poco. Y algunos vienen nada más que por presentarlo ahí y se van y se pierden y se olvidan y el muchacho manga por hombro. Pero Yahweh te va a llamar a cuenta. Entonces, dice que Hanoc entendió su papel de padre y tomó en serio su misión como educador y guía espiritual para su familia. Y después de tener a Metushalah, dice que siguió engendrando hijos e hijas y los preparó para lo que iba a venir. O sea que cuando Hanoc caminó con el Todopoderoso, él obtuvo revelaciones muy importantes, las cuales se pueden leer en su libro, en Judas, que solamente tiene un capítulo, versículos 14 y 15. Hay una pequeña cita del libro de Enoc sobre el juicio venidero, que dice: de esto también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí el Creador vino con muchos millares de sus kadoshim para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. O sea que esa profecía se cumplió en parte con el diluvio, pero su cumplimiento final llegará con el regreso del Mashiach Yahshua. O sea que la tercera cosa que la Torá destaca de la vida de Hanoc es su desaparición sobrenatural. Porque dice que después de una vida relativamente corta, comparada con los demás de su generación y las generaciones pasadas, el Todopoderoso, ¿qué hizo? Se lo llevó. Entonces, ¿a dónde se lo llevó? ¿A dónde Abba lo llevó? Lo llevó al mundo celestial. ¿Para qué? Para que no viera la muerte, como está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Elohim. Antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Yahweh. Este evento constituye una figura profética de lo que pasará en los últimos tiempos, cuando los kadoshim y fieles de Yahweh sean arrebatados a los aires para luego ser trasladados a Jerusalén, en la tierra de Israel, para allí compartir el reino mesiánico para siempre. Ahora, si comparamos la vida del profeta Hanoc con el profeta Elías, en hebreo, Eliyahu, vemos una similitud en las tres áreas que hemos mencionado. De Hanoc está escrito que él caminaba ¿con quién? Con el Todopoderoso.
Eliyahu dijo de sí mismo que él estaba colocado delante del Creador para servirle. Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1. O sea que ambos vivían sus vidas delante del Altísimo. Parte del trabajo espiritual de Eliyahu consistía en hacer volver los corazones de los padres hacia sus hijos. Entonces, con otras palabras, se trata de la restauración de las relaciones familiares para que la tierra no sea totalmente destruida con la venida del juicio. Entonces, como está escrito en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6, el capítulo 3, versículos 23 al 24 en el hebreo. Entonces dice, he aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de juicio, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. También en Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el ruaj y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Creador un pueblo bien dispuesto. Lo tercero que podemos también destacar de la vida del profeta Eliyahu es su salida sobrenatural de este mundo, como está escrito en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así que ni Hanoc ni Eliyahu experimentaron la muerte. Ambos fueron llevados con cuerpo y alma a los lugares celestiales sin morir. Nuestro gran rabino dijo que Johanan, el inversor, Johanan Atevilá en hebreo, era Eliyahu, pero también dijo que Eliyahu vendría otra vez para restaurar todas las cosas. Matitiyá 17, 11 al 12. Por lo tanto, antes del regreso del Mashiach podemos experimentar otra vez el ministerio de Eliyahu en la tierra de Israel y el resto del mundo. Lo cierto es que Hanoc y Eliyahu están vivos. Desde los Shamayim han estado siguiendo como dos testigos el desarrollo del mundo durante miles y miles de años, pero no está establecido que el hombre tenga que morir una vez y luego ser juzgado, según Hebreos 9:27. Pues sí, y por eso tendrán que morir tanto Hanoc como Eliyahu. Probablemente estos son los dos testigos que pronto estarán profetizando en la ciudad Kadosh durante 1200 días, según dice el libro de Revelación, capítulo 11. Hanoc es el testigo de los gentiles y Eliyahu el testigo del pueblo de Israel. Entonces ambos serán asesinados por la bestia, pero luego serán resucitados y llevados al Shamayim. Entonces Yahweh nos está llamando a ser parte de este movimiento profético para estos últimos tiempos. Por eso es importante que tomemos en serio nuestro caminar con el Creador y nuestra vida familiar. Y así podremos estar bien dispuestos a afrontar correctamente las cosas que vendrán sobre el mundo. Porque las cosas que vienen van a ser bien difíciles, ¿no? Uno lo lee y a veces uno ve noticias, pero dice, wow, uno quiere que eso esté bien lejos, bien lejos de uno. Pero eso está ahí. A veces vemos noticias por la televisión y wow, eso es por allá, eso es por China, eso es por esto. No, pues si de China vino el COVID y nosotros pensábamos que no iba a pasar nada y llegó. Entonces, estoy esperando la aparición de Hanoc y de Eliyahu en cualquier momento en Jerusalén, pero me parece que no lo veremos hasta que el templo haya sido reconstruido, según Revelación 11. Lo cierto es que no tardará mucho hasta que podamos unirnos con ellos y ser parte del movimiento de restauración de todas las cosas antes de la gran aparición del Mashiach, nuestro amado Adón, que el Mashiach nos haya durmiendo, no nos haya durmiendo a nosotros cuando Él venga, porque dice que Él vendrá como en las nubes, donde todo ojo le verá. Entonces, si tú estás durmiendo como las vírgenes, pues entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que pasa contigo? Necesitas aceite en tu lámpara, necesitas despertar, necesitas reaccionar. La Escritura dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Mashiach. ¿Por qué? Porque dice que vendrán días malos y aún viendo los días malos, la gente va a estar como si nada pasara. Pues entonces prepárate para que entonces Mashiach cuando venga no te encuentre durmiendo.
Capítulo 6, versículo 8 dice: Mas Noé halló Hanán gracia ante los ojos del Creador. ¿Cómo Noé pudo hallar a Hanán la gracia ante los ojos del Creador? Cuando nació Noé en hebreo, su padre dijo que él iba a consolarles de la labor y el trabajo de sus manos por causa de la tierra que el Creador había maldecido. Capítulo 5, versículo 29. El profeta Hanoc era el abuelo del padre de Noé. Y Noé venía de una familia temerosa del Creador que había mantenido la revelación de Yahweh desde los días de Adán. O sea que en ese tiempo la Torá no estaba escrita. Entonces, ¿cómo el padre de Noé sabía que Yahweh había maldecido la tierra? Por la tradición oral que se había transmitido durante 9 generaciones desde Adán y el pueblo de la niña de Caín, que se había desviado de la justicia y vivía de una manera muy desagradable ante los ojos de Yahweh. Incluso la línea de Seth, la línea de Shet en hebreo, había sido infectada por la maldad de los demás. Y Yahweh vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, según el capítulo 6, versículo 5 de Bereshit. O sea que era una situación muy crítica, de tal modo que Yahweh decidió exterminar a todos. Y dice que le pesó en su corazón. Pero hubo una excepción. ¿Quién fue esa excepción? Noé. Y Noé halló gracia ante los ojos del Creador. Entonces, ¿qué significa esta expresión? En el hebreo moderno se usa para decir que algo es agradable. En lugar de decir me gusta, se dice haya gracia en mis ojos. Si se trata de una persona, en lugar de decir me cae bien, se dice haya gracia en mis ojos. No obstante, es importante destacar que la expresión moderna no tiene exactamente el mismo sentido que lo que la Torá está expresando en este versículo. La palabra gracia en hebreo anán tiene que ver con ¿qué? Con favor. Lo que este texto está diciendo es que a Yahweh no le agradan los demás hombres de la tierra, pero Noé sí le agradaba. ¿O no es así, verdad que sí? Noé le agradaba. Entonces, cuando el Creador miró la conducta y los motivos de los demás, dice que sintió muchísima tristeza y ya no quería verlos más. Pero dice que cuando miraba a Noé le cayó bien, le gustó. ¿Pero por qué? ¿Sería capricho del Creador? Para decir entonces, este me gusta, pero aquel no me gusta. No. Yahweh no se dirige por capricho ni por sentimientos fluctuantes, sino por normas muy definidas que no pueden cambiar nunca jamás. Ahora, dentro de Yahweh hay un equilibrio muy importante entre la estricta justicia y la misericordia. Si Él se inclinara solamente por la justicia, el mundo desaparecería inmediatamente por causa de su pecado. Pero si se dirigiera solamente por la misericordia, el mundo se autodestruiría por la falta de orden. Entonces Yahweh no puede dejar de ser justo cuando muestra misericordia y no puede dejar de ser misericordioso cuando ejecuta su justicia. Entonces lo maravilloso del Creador es que siempre tiende a inclinarse hacia el lado de ¿qué? De la misericordia y la gracia. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto quiere decir que muchas veces pasa por alto la falta de los hombres y toma en cuenta los aciertos, como está escrito en el Salmo 103, 10, 11, dice: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los shamayim sobre la Ares, así es de grande su misericordia para los que le temen. Aquí la palabra clave es los que le temen. ¿Por qué? Porque los que temen al Creador y se arrepienten de sus malas obras y buscan la justicia y la verdad, reciben entonces ¿qué? Misericordia. Se vuelven agradables para el Creador, le caen bien, encuentran su favor. Así que cuando Noé obtuvo el favor delante del Creador, significa que era el resultado de haber sido diferente a los que no fueron agradables para él. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Noé y los demás? Que la actitud y obra de Noé eran diferentes. Noé no era malo,
no tenía malas intenciones, ni tenía malos pensamientos en su corazón, ni hacía lo malo. Y si lo hacía, ¿qué hacía él? Se arrepentía y se esforzaba por abandonar esa falta por temor y amor a Yahweh. Y por eso era que él era agradable a los ojos del Creador. Sin embargo, la gracia, la Hanan, que el hombre pueda encontrar en Yahweh siempre va a ser superior a lo que él merezca. ¿Por qué? Porque ese es el gran secreto de la gracia del Creador. Se trata de un favor inmerecido, un favor superior a lo merecido. Así que dinos a las malas obras, a los malos pensamientos, a las malas palabras, y busca entonces las cosas que son agradables para Yahweh, y así también tú hallarás gracia ante los ojos de Yahweh. Que el Creador nos dé